Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Hola mis amados hermanos y amigos, muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en La Luz en mi Andar, una lección más en nuestra serie El Hogar Cristiano. Agradezco mucho el tiempo que tomas para estudiar con nosotros y ciertamente espero que todo lo que aprendamos aquí nos ayude a hacer que nuestros hogares sean temerosos de Dios y que podamos vivir de acuerdo a su voluntad y podamos enriquecer nuestros hogares para las generaciones que vienen. Antes de continuar y adentrarnos más en el estudio, vamos a Dios en oración. Padre nuestro que está en el cielo, santificado, glorificado sea su nombre. Señor, muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra en el día de hoy y dar lo mejor de nosotros para aprender cómo tener mejores hogares. Los roles que tenemos en nuestros hogares, especialmente los varones como padres y esposos, como cabezas de la familia, de lo que estaremos hablando en esta lección, Señor. Ayúdenos a tener nuestros corazones abiertos para aprender más y más de cómo ser mejores en esta área, en este aspecto, al igual que los demás roles que estudiaremos en próximas lecciones. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de estar reunidos, por la tecnología y por la oportunidad de poder estudiar de su palabra. Y es precisamente gracias a Jesucristo que le damos, gracias por Jesucristo y su sacrificio, le damos, Señor, que podamos estar utilizando estos medios para aprender más y glorificarle, Señor. Es en el nombre de Cristo Jesús que se lo pedimos y agradecemos. Amén. Pues sí, amados hermanos, continuamos nuestra serie de estudios El Hogar Cristiano. Recordamos que ya hemos estudiado acerca de respeto a los padres, hemos estudiado acerca de la unidad del hogar y hoy estaremos hablando acerca de uno de esos roles, el rol del padre. Recordamos que el pasaje clave de nuestro estudio es precisamente Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. En vano hacemos cosas por nuestros hogares si no ponemos a Dios como el centro de nuestros hogares. Si no le damos esa prioridad, va a haber dificultades. Siempre van a haber dificultades. Jesucristo mismo nos dijo, la vida cristiana no es fácil, pero si dejamos a Dios de lado, sabemos que a fin de cuentas no nos va a ir bien. Sabemos que al final del camino, al haber dejado a Dios de lado, nuestras familias y nuestro futuro eterno no va a estar donde debe de ser, ¿verdad? Entonces, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entremos de lleno entonces con nuestra lección en el día de hoy acerca de el hogar, en el hogar, el padre y esposo. Vamos a estar hablando acerca de este rol tan importante, porque ciertamente la palabra de Dios nos habla acerca de que el hombre es la cabeza de la familia y vamos a estar identificando el rol en cuestión, vamos a estar viendo lo que la palabra de Dios, las escrituras nos hacen saber al respecto y entonces entrar de lleno con este tema. Muchos hogares hoy en día tienen un esposo o un padre ausente. Sabemos que se han dado muchos divorcios. Sabemos que el mundo ha abierto la puerta a cuanta excusa puede haber con respecto a que me quiero separar de mi pareja o, tristemente, hogares que ni siquiera llegaron a casarse, ni siquiera llegaron a tener ese compromiso. Simple y sencillamente un hombre se une a una mujer, tiene una relación sexual, nacen unos niños y después de ello, simple y sencillamente, no quiero saber de esto, yo voy por mi lado, yo voy por fuera, como dicen popularmente algunos, ¿verdad? Es triste que sea eso, pero precisamente es la sociedad actual ha afectado de esta manera. Y tristemente también hay hogares cristianos que han sido afectados por ello. En muchos de ellos hay un esposo o padre, pero no vive bajo el mismo techo. Sí, yo tuve estos muchachos, sí, yo estuve casado con esta mujer, pero ya yo no vivo aquí. Hay algunos casos en los que quizás son tantos los conflictos en la pareja que el hombre tiene un lugar donde estar porque no soporta vivir con su mujer a pesar de que sigue casado con ella. Se separan temporalmente,
pero ese temporalmente se vuelve muy largo o muy constante. Entonces, vemos que sean este tipo de situaciones. En muchos otros vive bajo el mismo techo, pero no cumple su rol. Y sobre eso estaremos hablando, porque no se trata de ser machista, no se trata de ser autoritario, no se trata de ser un dictador. Se trata de asumir el rol que Dios le ha asignado a ese hombre para su hogar. Una de las mayores necesidades en nuestros hogares es contar con esposos, padres, temerosos de Dios. ¿Por qué? Porque si la cabeza no está bien, el resto del cuerpo no va a andar bien. Y entonces es importante que nosotros varones seamos responsables, pero sobre todo temerosos de Dios, temerosos de hacer la voluntad de Dios, respetuosos hacia Dios. Tenemos que hablar y tenemos que discutir sobre esto. Padres que se preocupan por sus hijos, no simplemente dar dinero y que mis hijos hagan con él lo que quieran. No, es estar presentes en sus vidas. Esposos que aman y se preocupan por sus esposas. No es simple y sencillamente yo traigo el dinero, tú prepara la comida. No se trata de eso. Se trata de tener esa convivencia, de tener esa comunión, comunicación con nuestra pareja. Y sobre eso estaremos meditando más y más en esta clase. Hay hombres exitosos en sus trabajos. Quizás pueda ser el director de una empresa, quizás pueda ser el gerente general, puede ser el mejor vendedor de esa empresa, pero en sus hogares son un completo fracaso. En sus hogares no tienen esa fortaleza. Y de eso necesitamos hablar, de eso necesitamos estudiar. Sabemos que es un tema que no gusta a muchas personas, pero precisamente si queremos tener hogares temerosos de Dios, necesitamos estudiar y hablar al respecto. ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son mis prioridades en esta vida? Es una pregunta que cada uno de nosotros debemos de hacernos. Y en esta clase especialmente que es para varones, necesitamos comprender cuáles son mis prioridades en mi vida. ¿Son los carros, propiedades, ir a un tour de golf, a un torneo de golf, viajar por el mundo, los negocios? Tristemente muchas veces dejamos a la familia, si no es de último en la lista, por fuera de la lista. Muchas preocupaciones entran en nuestras cabezas, pero recordamos de acuerdo a la clase anterior, primero Dios, luego mi familia. Debemos de hacer ese esfuerzo para dar lo mejor a nuestros seres queridos. Así que hablemos del rol del esposo en el hogar. Primeramente hablaremos sobre el esposo, luego hablaremos sobre el padre. El lugar apropiado del esposo en el hogar es como cabeza del mismo. Cuando leemos Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Mira qué interesante, el Espíritu Santo inspira a Pablo para que escriba esto y nos haga saber que hay una comparativa. Hombre, mujer, Cristo, iglesia. Hay una cadena, si se puede decir. Hay unos roles. Hay una jerarquía. Hay una cabeza. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el hombre debe ser la cabeza de su hogar, la cabeza de su mujer. Y dice que Cristo, el pasaje continúa diciéndonos, la cual es su cuerpo, la iglesia es su cuerpo y él es su salvador. Cuán importante es el rol de nosotros como maridos de cuidar y velar por nuestros hogares. Primera Corintios 11 al 3 dice similar. Nos habla acerca de efectivamente que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es cabeza de la mujer. Entonces, es importante comprender, somos cabezas en nuestros hogares. Muchos hoy en día no desean tal responsabilidad. Todo lo dejan en las manos de la mujer. Todas las responsabilidades del hogar recaen sobre la mujer porque él está muy cansado, él solamente aporta el dinero. Él tiene 2 turnos de trabajo, él tiene este tipo de cosas, él no se puede comprometer con sus hijos. No, necesitamos darle el valor a nuestras familias. Ese trabajo continuará el día que tú mueras. Tu familia te necesita ahora. Pues bien, en algunos casos es la mujer quien desea tener esa responsabilidad y se da este tipo de situaciones, que la mujer desea usurpar el rol que ha sido dado al marido, desea ser la cabeza del hogar y cuando se dan ese tipo de situaciones vienen muchos problemas. No pueden haber dos cabezas sobre la misma familia. ¿Acaso tú, amado amigo o amada amiga, tienes dos cabezas en tu cuerpo? No.
Es algo que es extraño, es algo que podría ser monstruoso, ¿verdad? Entonces, así mismo deben de ser los hogares. Sí, dos personas conforman un hogar, pero quien lleva la batuta, quien es la cabeza de ese hogar, es el varón. Y cuando esto ocurre, cuando hay dos cabezas decidiendo, pasa esta situación, pasan este tipo de problemas y pasan todas estas circunstancias que nos llevan a ver cómo hay hogares que se desintegran. Entonces, no se trata de que el hombre sea un dictador, de que aquí se hace lo que yo digo, de que o haces lo que yo digo o te vas de la casa. Este tipo de situaciones no deben de ser. Yo soy el que manda. No, yo soy el que guía, yo soy el que dirige. Tengo la responsabilidad de que mi familia vaya en un camino correcto, de que se tomen decisiones que ayuden a toda la familia y no solamente me beneficien a mí como cabeza de la misma. No soy el amo supremo del hogar. Mi familia tiene voto cuando se trata de decidir o escoger algunas cosas que se deben de hacer. Pero hay ocasiones en lo que el marido, el esposo, el padre decida es lo que se debe de hacer en base a esa madurez espiritual que debemos de trabajar. Cuando leemos Génesis 3:16 recordamos que dijo, a la mujer dijo Dios, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, pero presta atención a esta última parte, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Volvemos y repetimos, no se trata que yo soy el dueño, el amo supremo, el dictador de mi mujer. No, no se trata de eso. Vemos que la Biblia de las Américas dice tendrá dominio sobre ti. ¿Qué quiere decir? Van a haber momentos en que se debe tomar una decisión y es la decisión del varón la que cuenta. Este término, esta idea se usa con mayor frecuencia en el texto para expresar el gobierno dominio de una persona sobre otra. En estas situaciones, por ejemplo, pensemos en nuestros países. ¿Quién tiene la última palabra con respecto a lo que va a ocurrir o se va a hacer en nuestro país? Debe ser el presidente, ¿verdad? Entonces, en estas situaciones, la cabeza del hogar tiene que tomar decisiones para el bienestar de todo el hogar. Entonces, es allí donde vemos este rol tan importante. Su amor hacia su esposa, perdón, su amor hacia su esposa va por encima del amor hacia todo otro ser vivo. Es importante recordar siempre esto. Cristo se entregó por su iglesia, dio su vida por la iglesia. Es lo que leemos en Efesios 5:25. Debemos estar dispuestos a entregarnos de lleno por nuestras esposas, por hacer que ellas estén bien, por protegerlas como ese vaso más frágil, tal como leemos en los pasajes que estamos mencionando. Colosenses 3:19. A maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos, no seas grotescos, no seas rudos con ellas. Es importante darles ese valor que ellas tienen. Recordamos que Dios no las sacó de un hueso del pie, no sacó de un hueso la cabeza, la sacó de nuestro costado, porque es nuestra ayuda idónea. Continuamos hablando sobre este tema porque precisamente el matrimonio en cierta forma es una proporción de dar y tomar. Yo doy y yo recibo. Recordamos que la palabra de Dios nos dice que es mejor dar que recibir, ¿cierto? Entonces, en el matrimonio debemos de comprender eso. El hombre no puede ser el único que recibe, recibe, recibe por parte de la familia y él no dé nada. Es importante mantener esta idea. Los esposos no deben querer que la mujer sea quien lo da todo. Pensemos en esos hogares en que la mujer trabaja y sobre ello hablaremos en la próxima lección. Pero, ¿qué ocurre con estas situaciones en que la mujer tiene que ir a trabajar, la mujer tiene que cuidar del hogar y el hombre simplemente se sienta a ver el partido de fútbol? No hace nada, puede que esté desempleado. No puede ser así. Debemos comprender, mi rol es proveer para mi familia, mi rol es ser cabeza de mi hogar, cuidarlos, guiarlos y especialmente enseñarles cómo debe ser la vida para que agrademos a Dios. En un matrimonio cristiano no debe haber dificultad en reconocer quién es el débil o fuerte en la relación. Y aquí viene acerca de ese vaso frágil que estamos hablando. Primera de Pedro 3:7 lo dice. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor, y recordamos que hablamos sobre esa palabra honor, dándole ese precio, dándole ese valor a la mujer
como a vaso más frágil. ¿Pero qué quiere decir esto de vaso más frágil? Permítame compartir lo que el hermano Guy Woods explica al respecto en su libro, un comentario sobre esta carta, sobre este pasaje. Dice, la mujer es llamada vaso más frágil, no debido a la debilidad moral o intelectual, sino por el simple hecho de que ella carece de la proeza física que es característica común del hombre. Ahora quizás algunos me digan, pero hoy en día vemos mujeres que son incluso más fuertes que los hombres, pero no es la naturaleza. Muchas de estas mujeres que hacen, se ejercitan, toman ayuda, toman algún tipo de complemento, se fortalecen porque desean tener esa fortaleza, pero usualmente el hombre es fuerte por naturaleza, la mujer es más débil en esa área. El hombre es alentado a convivir con su esposa bajo la consideración del hecho de que ella es físicamente más débil y debe considerarla siempre como coheredera de la gracia de la vida, que es la vida eterna, a la que espera todos los fieles. Juan 17:3. Al caracterizar a la mujer como vaso más frágil, se implica que el hombre también es un vaso, porque no dice, ella es un vaso, no, dice, considérala como un vaso, tú eres también un vaso, eres una pieza. Recordemos quién es el alfarero y quiénes somos la arcilla, ¿verdad? Ambos, marido y mujer, somos instrumentos que Dios usa en su servicio. Es importante que recordemos eso. Es importante que siempre recordemos que en nuestro matrimonio, mi esposa me ayuda en mi camino hacia el cielo y yo debo ayudar a mi esposa en su camino hacia el cielo. Cada uno llegará individualmente o no llegará en base a las decisiones que toma en su vida, pero nuestra responsabilidad es ser instrumentos para el servicio de Dios, hacer lo que esté a nuestro alcance para apoyarnos unos a otros y de esa manera apoyar a más personas a llegar al cielo. Pues bien, volviendo precisamente a lo que estábamos hablando, ser esposo es uno de los privilegios más grandes en el mundo. Conozco muchos hermanos que desearían tener su ayuda idónea, que son muy buenas personas, pero aún no han encontrado a esa persona. Conocemos también hermanos que simplemente viven solteros para toda su vida, porque no llegaron a encontrar a esa persona. Quizás tuvieron una oportunidad, la dejaron ir y ahora viven con esas consecuencias. Pero es importante que los que estamos casados comprendamos cuán gran privilegio es tener a esa persona al lado nuestro. El lugar más cercano al cielo en la tierra es nuestro hogar, un hogar temeroso a Dios. Si yo no vivo de acuerdo para servir a Dios, mi hogar no va a ser lo más cercano al cielo. Por lo contrario, puede que sea lo más cercano al infierno. Cuando yo no vivo de acuerdo a darle gloria a Dios, a vivir para Dios, a servirle a Dios, cuando no ejerzo esa influencia en mi hogar, tristemente cada vez voy a estar más cerca del infierno. Y sé que si estás estudiando esto conmigo, no quieres eso para ti y mucho menos para tu familia, porque son tus seres amados. Entonces, un hogar feliz es un factor vital en el éxito de nuestra vida profesional. Van a haber ocasiones en que quizás te presentes en una entrevista de trabajo y el tan solo hecho de estar casado y de tener una familia es un plus, es un beneficio. Van a haber algunas carreras en las que se te pide que no tengas ese tipo de compromisos. Pero volvemos a ver ese privilegio que hay de poder contar con un hogar. Es importante saber esto. Y ciertamente un hogar feliz es un factor vital para, si mi hogar es feliz, yo voy motivado a trabajar. Puede ser que tenga el peor día en el trabajo. Puede ser que reciba las peores noticias en el trabajo. Pero cuando vuelva a mi hogar, encuentre la felicidad. ¿Por qué? Porque es un hogar que busca hacer la voluntad de Dios ante todo. Deseo compartir unos pequeños tips, si se puede decir, por parte de mi amigo y hermano Robert Taylor, en un libro que se titula Cristo en el hogar. Y habla acerca de cómo debemos de ser amables. Sí, caballeros, debemos ser amables con nuestras esposas. Y te invito a que leamos juntos. Que el marido sea amable con su esposa en pensamiento,
¿Qué significa esto? Bueno, yo pensé ser bueno con ella, pero no hago nada bueno. No, es tener esa idea constante. Debo ser amable con mi esposa. Lo que él quisiera que ella piense en él, que él lo piense de ella. Bueno, a mí me gustaría que mi esposa me atienda de esta manera, que mi esposa haga esto, que mi esposa haga estas otras cosas. Entonces, ¿qué debo hacer yo? ¿Esperar que ella las haga? ¿O buscar una manera de incentivarla haciéndole ver, yo quiero hacer esto por ti, porque así mismo sé que tú puedes llegarlo a hacer por mí? Es importante tener esta idea, que el marido manifieste amabilidad en la comunicación. Recordemos que hay muchos hogares en los que el hombre sale a trabajar todo el día, se la pasa hablando con sus compañeros de trabajo todo el día, pero su esposa ha estado encerrada en el hogar sin hablar con nadie. Y cuando llegas a casa, ¿qué espera ella de ti? Que tengas la oportunidad y la diligencia de escucharla acerca de su día. Ella quiere saber sobre tu día también. Lo que sea que él quiera que ella le muestre en el departamento verbal, que sea él quien se lo muestre a ella por sus palabras. Hablemos, conversemos, tengamos ese tiempo simplemente para compartir acerca de nuestros días. Que sea el amable y bondadoso en hechos. No solamente decirle eres bonita, es también sacar el tiempo para demostrarle cuánto te gusta. Las palabras amables pueden oírse, los hechos amables pueden verse. Prepararle el desayuno un día, ayudarle con los quehaceres del hogar, llevarla simplemente a dar una caminata o tomarse un café. Son cosas tan simples, pero que son necesarias para ayudar a ver cuán importantes son nuestras esposas para nosotros. Que hay una abundancia de ambos. ¿Por qué un esposo debe ser amable con su esposa? Interesante pregunta, ¿verdad? Veamos, porque el hermano continúa y dice, ella dejó a sus amorosos padres para unirse a él. Piensa en esto. Tu esposa quizás era, si no la princesa, una de las princesas en el hogar de sus padres. No le hacía falta nada. Sus padres cuidaban de ella. Son un tesoro para ellos. Y probablemente en el día de la boda, tu suegro te haya dicho, más te vale que cuides bien de mi hija. Sabemos, lo vemos en películas, pero también sabemos en vida real que ocurre este tipo de situaciones, ¿cierto? Entonces, es importante, deja un hogar amoroso para unirse a ti. De todas las proposiciones de matrimonio que quizás haya tenido en su juventud, no escogió a alguien más, te escogió a ti. Ella ha tomado tu nombre. Sabemos que en algunas culturas la esposa pierde su apellido de familia, su apellido paterno para tomar el de su esposo. Si, por ejemplo, ahorita yo viviese en Estados Unidos, a mi esposa se le conoce como Jackie Retana, no como Jackie Houghton, que es como se le conoce en Panamá. Ese es su nombre general, pero ella ha tomado el mío. Cuando se trata de que estamos en Estados Unidos, ella ha tomado mi nombre para demostrar, formo parte de esta familia. Ella ha mostrado con orgullo el anillo que él amorosamente puso en su dedo desde antes del altar matrimonial. Recordamos que siempre que se hace una propuesta de matrimonio, se entrega un anillo en señal de que hay un compromiso. Ella viste y lo muestra con orgullo de que, miren, tengo a alguien en mi vida que ha decidido que quiere pasar su vida conmigo. No hay nadie más en este mundo con quien quiera pasar mi vida que con este hombre que me ha dado este anillo. Qué hermoso, qué valioso para ser amables con ella, ¿cierto? Ella ha andado en el valle de sombra de muerte para dar luz a sus hijos. Quizás hayan algunas mujeres que pareciera que para el parir, el traer niños a esta vida, es como comerse una golosina. Pero hay otras que han estado cerca de la muerte por traer a tus hijos, por traer a hijos a este mundo. Ella se ha desempeñado amorosamente en miles de deberes para hacer su vida feliz y tener un hogar cómodo. ¿O acaso te gusta llegar a una casa que está toda sucia? ¿O acaso te gusta llegar y no encontrar un rico plato de comida esperando por ti? Ella se esmera, cuida de tu hogar. La preparación de comidas, hacer mandados, mantener la casa arreglada, la ayuda que ella brinda a él en su profesión. Muchos tenemos la bendición de que nuestras esposas trabajan lado a lado con nosotros, especialmente cuando se trata del ministerio, cuando se trata de la predicación. Es hermoso saber que nuestras esposas están ahí alentándonos, incluso en los días más difíciles que tengamos. La atención correcta en su guardarropa, siempre se preocupan porque estemos arreglados. La enseñanza que da a sus hijos.
Recordemos que es una gran tarea que está en sus hombros. Y el amor que ella generosamente ofrece en momentos de tierna intimidad, y no necesito entrar en detalles sobre esto, están entre los incentivos más fuertes para ser amable con ella. Amado amigo que estás casado, piensa en esto y sé amable con tu esposa. Y amado amigo que aún no estás casado, pero quieres y deseas llegar a tener una ayuda idónea en tu futuro, toma esta información para que puedas desarrollar tu hogar de una manera agradable, no solamente a tu esposa, sino también a Dios. Continuamos porque ahora hablaremos del rol del padre en el hogar. Sí, porque aquellos que tenemos la bendición de tener hijos, tenemos una gran responsabilidad. Ser padre de familia involucra un rol importantísimo frente a los hijos. Hay una frase popular, dice, mono ve, mono hace. Muchas veces nos preguntamos por qué mi hijo dijo esa palabra. La escuchó de nosotros. ¿Por qué mi hijo tiene esa actitud? La aprendió de nosotros. A veces vemos y que mira, qué interesante, hace exactamente lo que yo hacía, no sé qué, no sé cuánto, porque ellos prestan atención. Y es importante que demos ese valor cuando hablamos hacia nuestros hijos, cuando hablamos a nuestras familias. ¿Qué ocurre? El padre tiene la responsabilidad de enseñar y gobernar sobre sus hijos. Se nos han dado para que cuidemos de ellos. Se nos han dado para que les enseñemos acerca de Dios. Se nos han dado para que les ayudemos a crecer y prepararse ante este mundo que se los quiere comer. Efesios 6:4, vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino que criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Colosenses 3:21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Tengo que llamarles la atención en el momento en que debo de hacerlo y con los medios correctos, pero no puedo llevarlos a que exploten o que vivan en una constante ira porque no soy el padre que debo de ser. Algunos dicen, no necesitamos al padre en nuestra familia, podemos salir adelante nosotros solos, deja ese hombre. Y ocurren este tipo de situaciones. Podemos salir adelante sin él, pero el punto es, no se trata solamente de la economía. No se trata de que, bueno, yo tengo un trabajo, mi mamá tiene un trabajo, nosotros dos podemos salir adelante, no necesitamos de nuestro papá. Pero sí hace falta que haya esa instrucción. Sí hace falta que esté esa figura paterna. Y son muchas las estadísticas que muestran cómo la delincuencia usualmente está unida o muy cercana a eventos en los que hacía falta el padre en el hogar. La parte financiera, como dije, no es lo más importante en nuestro rol como padres. Ningún hogar está completo sin un padre. Recordamos que hablamos sobre ese triángulo, Dios, esposo, esposa, Dios, padre, madre, hijos. Todo debe estar allí. Cuando falta un elemento, el hogar va a encontrar problemas y dificultades. Los hijos siempre sufren cuando papá no está en casa. Siendo producto de un hogar cuyos padres se divorciaron, sé lo difícil que es cuando necesitas a tu papá en el hogar y no está porque ya no hay una relación entre tus padres. Es difícil. Hay momentos en que uno quiere hablar con él y no está. ¿Qué puedo hacer? ¿A quién recurro? Si mi madre hace su vida con otro hombre, no es mi padre. Puede que me pueda enseñar algunas cosas, pero no está ese grado de confianza. Es difícil crecer en un hogar sin padre. Cuando leemos Proverbios 4:1 dice, oíd hijos la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Necesitamos pensar en eso. Todos conocemos Proverbios 22:6. Instruye o enseña al niño en su camino y no se apartará de él cuando fuere viejo. Es importante recordar esto. Desde pequeños recibimos esa formación. Pero si mi padre no está, me está haciendo falta algo que quizás los demás niños de mi escuela sí tienen. Y me causa problemas, me causa dificultades. Entonces, debo de ser el padre responsable para con mis hijos. La principal responsabilidad del padre es guiar a sus hijos a ser fieles a Dios. Y el hecho de que me haya divorciado, el hecho de que me haya separado de mi esposa, no da excusa para no hacer lo que es correcto para con Dios. Debo ser siempre el padre de mis hijos, esté o no esté con mi esposa.
Debo ser siempre responsable para con ellos. Salomón fue un gran hombre, pero fracasó al no enseñar a su hijo. Leemos sobre eso en las Escrituras. El padre debe tomar el liderazgo en el hogar al disciplinar a sus hijos. La madre está con ellos todo el día, pero puede ser que en una conversación con ella me haga saber, fulanito no está haciendo esto, Susanita no está haciendo estas otras cosas. Necesitamos hablar con Juancito. Necesitamos hablar, necesitamos hacer, necesitamos... Entonces, el hombre, como cabeza del hogar, necesita poner esa disciplina. No se trata de maltrato, se trata de ayudarles antes de que sea muy tarde. Pues bien, continuamos porque el padre debe ser un ejemplo para sus hijos. Siempre. Ellos están mirando. No te olvides de ello. El hermano Johnny Skaggs, en un libro titulado Lecciones en el Hogar, un libro que sirve bastante como base para las lecciones que estamos estudiando, escribió lo siguiente: un padre puede ser la cosa más grande que ocurra en la vida del hijo o la peor cosa que ocurra en la vida de los dos. Yo puedo ser el mejor ejemplo para que mi hijo sea un hombre de bien, o puedo llevarlo a una destrucción que también me destruirá a mí. Meditemos en eso, amados hermanos y amigos, mientras concluimos con nuestra lección del día de hoy. Debemos de aprender a ser el tipo de esposos que Dios desea que seamos. Debemos ser amables con nuestras esposas, debemos de tener esa diligencia para cuidar de ellas, recordando que es el vaso más frágil. Ser el tipo de padres que Dios desea que seamos. Cuidar de nuestros hogares, proveer para ellos, dar el ejemplo a nuestros hijos, estar allí para disciplinarlos, guiarlos en el camino de Dios. Ciertamente son dos grandes retos que tenemos, amados amigos y hermanos. Hagámosle frente con todas nuestras fuerzas. Somos lo suficientemente hombres, dirán algunos, ¿verdad? Bueno, seámoslo. Tomemos la responsabilidad que se nos ha dado y actuemos de acuerdo a ella. Cuán hermoso es poder saber que podemos ser la cabeza de nuestra familia y llevar a nuestra familia a hacer la voluntad de Dios en todo momento. El Hogar Cristiano es la serie que estamos estudiando, amigos y hermanos, y me agrada mucho poder tener esa oportunidad de estudiar con ustedes, porque así mismo yo también aprendo. Hay muchas cosas que necesito poner en función en mi hogar, y es importante que comprendamos y tomemos estos consejos, porque probablemente vemos que no solamente provienen de las palabras de algunos hombres que podemos considerar como ejemplos, sino que provienen de la palabra de Dios que nos exhorta a que cuidemos y hagamos lo mejor por nuestros hogares. Muchas gracias por acompañarme. Espero puedan acompañarnos en la próxima lección dentro de una semana. De esa misma manera, acompañen a nuestro hermano Javier en la serie que él tiene y sigamos estudiando. Busquen en los archivos en YouTube o en Facebook lecciones que hemos compartido durante este ministerio. Y gracias por tomarte tu tiempo para estudiar con nosotros. Si aún no eres cristiano, quieres saber más sobre ello, no dudes en contactarnos, que con mucho gusto te ayudaremos a estudiar la palabra de Dios y ver lo que Dios tiene para decir sobre tu salvación. No nosotros, que sea Dios el que te lo diga a través de su palabra y nosotros poderte ayudar a estudiarla. Que tengas un hermoso día, una hermosa noche, depende de la hora que lo estés viendo, y que la gloria siempre sea dada a Dios y la paz de Dios sea contigo. Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy.